Pichincha Universal, generando noticias. La ministra de Educación está con nosotros, Montserrat Kramer Guillén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la estamos. invitación. Si es que me ayudan con un vasito de agüita para nuestra invitada, por favor, porque justamente la tenemos un poquito agitada de lo que nos visita por acá, con mucha celeridad para su recorrido hasta acá. Bueno, son 1.926.026 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía los que regresaron a clases de forma escalonada desde el pasado 2 de septiembre. Y de este universo, el 73,48% corresponde al sistema educativo fiscal, mientras que el 26% corresponde a la educación particular, fiscomisional y municipal, de modo que es enorme, es 2/3 de la población estudiantil la que está a cargo del Estado. Primero, ¿cómo hacer un diagnóstico de ese reto para usted como ministra, para su cartera de Estado? Bueno, empezamos este año escolar, como ustedes saben, empezamos con unas caravanas educativas, recorrimos toda la sierra ecuatoriana, tomando contacto con alrededor de 12.000 docentes, de los que pudimos presencialmente darles talleres, prepararlos para el año escolar. Estamos listos para empezar, tienen una cantidad de recursos digitales en plataforma, también tienen los textos. La muy buena noticia es que los textos están ya siendo repartidos en todas las unidades educativas. La mayor parte, faltan 2 años que están por llegar, es decir que estamos muy bien. Afortunadamente empezamos con mucha innovación. Por ejemplo, en este año los textos llegan 2 unidades por texto. Quiere decir que en vez de recibir 4 o 5 textos, van a recibir un solo texto multiárea, integrados. Eso también vamos a analizar para ver el tema de la mochila, y así como eso también los docentes van a empezar a practicar mucho el uso de recursos digitales. De hecho ya lo están haciendo, y empezamos también con la ceremonia de los sueños, recoger la voz de los docentes, de los estudiantes, de los directivos, de la familia, para ver realmente cuál es la educación que desean, qué quieren, empezar a trabajar todos juntos de verdad por una noción conjunta de lo que es calidad de la educación, e invitamos mucho a la familia a participar en la educación como veedores sociales y reconstrucción de los tejidos sociales. Ministra, se publicó hace algunas semanas la preocupación de la posible salida de 70.000 profesores. ¿Es correcta la información? Absolutamente incorrecta. La UNE lo denunció. Sí. La renacida UNE. Así es. Hemos dialogado ya incluso personalmente con los líderes de la UNE. Les decimos, no hace falta que generen temor, incertidumbre en las redes, sobre todo de falsa información. No hay ningún tipo de recorte de docentes. Cuando hay desvinculación es por fallecimiento, jubilación, porque son de contratos que se han vencido y se renuevan, etcétera. Pero no hay desvinculación de ningún tipo, es al revés. Siempre el sistema educativo va creciendo progresivamente, y más bien estamos, como usted sabe, llamando a Quiero Ser Maestro, y Quiero Ser Maestro del 1 al 6 nos estamos igualando. Acabamos de terminar Quiero Ser Maestro 6 y hay alrededor de 30.000 docentes que tienen elegibilidad, y alrededor de otros 30.000 van a recuperar también la elegibilidad. Y para eso más bien estamos preseleccionando precisamente los maestros para nuevas partidas. ¿Quiénes van a recuperar la elegibilidad, ministra? Están recuperando la elegibilidad los de Quiero Ser Maestro del 1 al 5, que por razones diferentes, la elegibilidad se mantiene durante 2 años cuando ellos han culminado los procesos. Por diferentes razones se las dejó caer. En este momento estamos poniéndonos al día en los cronogramas, y ellos pasan a tener todo el proceso nuevamente de manera compacta y sencilla, pero para que puedan otra vez ser elegibles. ¿Podríamos hablar de un incremento entonces de maestros elegibles? Ya. ¿De algún porcentaje que ya está definido, ministra? En este momento, o sea, cuando acabemos todo el proceso, vamos a tener aproximadamente unos 50.000 maestros con elegibilidad. Pero eso no significa, y nuevamente tenemos también partidas, y obviamente lo que estamos es identificando las necesidades específicas que tiene el sistema. A su vez tenemos cuáles partidas tenemos ahorita este año en disposición, que son 15.000 y un poco más, y para el próximo año entonces promover nuevas partidas. Ya.
Ahora, evaluación constante. Hay una evaluación ¿Cómo? también que es la que se llama Solo Quiero Ser Maestro. Se hizo una primera evaluación que benefició aproximadamente a 14,000 docentes que pudieron aplicar a la recategorización. Y en esa evaluación faltó un 40 y pico % de docentes que no participaron en esa evaluación por diferentes razones. Ahora viene, justamente en el mes siguiente, viene la evaluación para que estos docentes puedan, en el caso de tener notas satisfactorias, aplicar a la recategorización. Y los que no se desvinculan, que no vuelva otra vez el rumor y el temor. Los que no, simplemente tienen el chance de ir a prepararse, formación continua, y ir a una segunda evaluación. Pero la recategorización significa una mejora consistente de sus ingresos para cumplir qué tipo de requisitos en esa recategorización. En el caso de la recategorización se ven varios componentes como experiencia, estudios, actualización de los estudios, aportes, reconocimientos. Eso es una especie de portafolio de trayectoria, pero por eso hay que entender que cuando llamamos a evaluación es para la mejora de la calidad del sistema, no es para sancionar. Tenemos desde niños esa creencia de que evaluación va asociada a sanción. No, la evaluación ¿premio o castigo? Sí, exactamente, así era. Así era, y estamos tratando de cambiar eso desde el aula hasta justo los docentes. Evaluamos para tener evidencias de en qué nivel de logro y de desempeño están, y para poderlos mejorar y apoyar para que la calidad sea mejor. De acuerdo, ministra. Vamos a un tema un tanto crítico. Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, aseguró en nuestro noticiero que ya no existiría gratuidad en la educación y que se ha despedido profesores precisamente. Le invitamos a escucharle un ratito, por favor, a este dirigente de esta organización social. Lo que usted nos está hablando es que se está terminando la gratuidad de la educación en Exactamente, el campo. Sí, hay ya expresiones en varios territorios. Por supuesto que sí, ya los directores de educación ya están diciendo, señores, para el uniforme ya tienen que ver su platita porque ahora ya no va a haber con gratuidad. Eso es lo que están expresando. Ya están diciendo, si van a llegar los módulos para que estudien, sí, pero esto ya tiene un costito. Además, no podemos saber, porque eso es lo que está también por lado de la docencia, en donde dicen, aquí de estos centros educativos hay un despido de profesores, no sé si vendrán, no sé quién vendrá. Entonces, ¿qué pasa en el país? Si bien es cierto, claramente hace un mes atrás desabastecida las plazas pero por supuesto el despido de los maestros que sacaron, eso perjudicó en varias unidades educativas en el país. El contexto de esta entrevista es que antes de aquello, el dirigente señaló que en varias escuelas o instituciones de la ruralidad, sobre todo, se están produciendo cobros. ¿Han vigilado esa circunstancia, ministra? Estamos en el proceso de revisión al inicio de clases de todo lo que significa costos irregulares, extras, y obviamente nuevamente como el tema que hablaremos de la disposición presidencial. Pero como bien dice el representante que acaba de decir, él dice, están diciendo que. Entonces yo creo que es un poco irresponsable hacer declaraciones que generan incertidumbre, que generan desconcierto, porque están diciendo que si no tenemos evidencias. Cuando nosotros al ministerio nos traen tipo de protestas, quejas, siempre decimos, por favor, dennos información específica. No podemos tomar medidas de ningún tipo si no tenemos información específica y solo basada en rumores. ¿Y han recibido denuncias, ministra? ¿En documentadas de costos extras y demás? Digamos, de violación a la gratuidad, de que es que le cobran hasta matrícula ya en un establecimiento fiscal. Estamos recibiendo y justamente vamos a empezar ya con todo el proceso de revisiones, pero también hemos recibido muy paradójicamente quejas de que por qué les damos desayuno escolar, y justo de federaciones rurales e incluso federaciones campesinas. Nos dicen, no nos dé desayuno escolar, nosotros votamos, no queremos. Le digo, pero más bien, ¿por qué no formamos a nuestras familias de la nutrición que necesitan nuestros hijos? No queremos, no nos gusta, no nos dé desayuno escolar. Le digo, bueno, ¿quién entiende? Estamos haciéndolo por el bien de los niños con una nutrición estudiada científicamente para acelerar el desarrollo de los niños, y ellos se quejan que les damos desayuno escolar. El propio dirigente, justo en otra parte de la entrevista, porque la recuerdo muy bien por la vehemencia con la que hablaba, señalaba que eran galletas toscas, duras, de mal sabor. Por tanto,
¿Hay evaluación también de qué Por tipo de supuesto. alimentación hay para los niños? Por supuesto, estamos estudiando, hemos formado un consejo consultivo con asesoría técnica internacional de organismos internacionales y aparte de eso estamos estudiando un nuevo modelo de gestión del desayuno escolar donde el 30% llegue a ser un poco de alimentos más naturales y acelerar la economía popular. Sin embargo, se comprenderá que siendo un proceso tan grande a nivel nacional, tenemos que hacerlo con mucha rigurosidad. No podemos dejar sin desayuno a los niños en las pruebas y por lo tanto es un proceso muy progresivo y se están realizando ya 5 pilotajes en el país y también hay iniciativas de las diferentes zonas que a través de los gobiernos autónomos y cooperación internacional están desarrollando programas maravillosos que les hemos pedido que los sistematicen y sirvan de referente, pero no podemos actuar jamás irresponsablemente y dejar de atender las necesidades. Ya, y ministra, ¿se mantiene el presupuesto para desayuno escolar? ¿Se lo mejorará o Estamos optimizará? tratando, sí, se está haciendo un análisis de una evaluación de la inversión del costo. Ya. Siempre es importante ver la calidad del gasto y eso está en estudio permanente, por supuesto, y estamos tratando de ver de verdad cómo focalizar, pero que sea una focalización donde nadie se afecte y donde lo reciban los que de verdad lo necesitan. Ya, eso. ¿Cuáles son esos componentes o variables para analizar la calidad del gasto en función de aquello, ¿no? Que pueda así cumplir con una dinamización de la economía, pero sobre todo con la nutrición para los niños y hasta el sabor. Así es. Que es tan importante. Sí, estamos viendo, bueno, solo entre paréntesis le digo que yo tengo en mi oficina, porque a veces justo tengo que salir muy temprano, y tengo los desayunos escolares en mi oficina de reuniones que se ha hecho con organismos, y pido que me dejen la cajita que sobró en la oficina, y le digo que no es por nada, son una delicia. Ya. Lo que ellos llaman la galleta dura es la famosa galleta de cereales integrales que comen todos los deportistas, que en el mercado cuesta $1, a veces $1 y más, y que el Estado entrega todo este desayuno de la leche con avena más la galleta integral por 33 centavos. O sea, realmente a veces, por eso digo, es muy importante analizar las cosas con fundamentos. Y Pero me llama la atención que usted pida incluso yo tengo mi servirse desayuno este escolar. Ese desayuno es mi escolar. desayuno escolar, porque, como le digo, es una galleta de cereales integrales y es una leche con avena. ¿Qué más? Dígame qué más sano. Y es además muy rico. Entonces llego a mi oficina y mientras sigo haciendo cosas me doy mi desayuno escolar. Para mí es muy rico. Pero bueno, Ya. comprendo que haya hábitos culturales que no gusten a todo el mundo, muy de acuerdo, pero no por eso, porque haya hábitos que tienen que ser enriquecidos a base de formación, no por eso vamos a dejar de nutrir a nuestros niños como tienen que ser nutridos por su bien. Solo que obviamente tenemos que adaptarlo también a los hábitos culturales, respetamos totalmente eso. Ya, muchísimas gracias, ministra. Ahora, en el ámbito de los uniformes, porque evidentemente no hay como entregar a todo el mundo uniformes, sino hay un quintil específico que recibe esta ayuda. En esa parte, ¿cómo están trabajando? ¿Qué mejorará o qué se restringirá? Porque hay un ajuste real en la economía que lo conocemos todos. Así es. Nosotros entregamos también uniformes y justamente estoy viendo las cifras. Fíjese, 830.640 beneficiarios con una inversión de $25,5 millones reciben uniformes en la Sierra y en la Amazonía. Obviamente lo que hacemos también es empezar a focalizar y priorizar, básicamente va a las zonas rurales y zonas muy vulnerables en las que nos dicen necesitamos. Porque, perdóneme, sí. Discúlpeme que le interrumpa, nos repite el dato, son 830.640 beneficiarios, así es, que es básicamente todo el sector fiscal que se declara con vulnerabilidad y que pide porque necesitan. Ya, 25 millones de dólares, de 25, ¿no? 25 sí. millones de dólares en inversión. Sí, Ya, entonces, nuevamente, respetamos que en muchos de los casos dicen no queremos sus uniformes, queremos, bueno, perfecto, se respeta, pero tenemos la obligación de cubrir las necesidades cuando es prioritario. Ya, ¿y cómo se está trabajando en ese sistema? ¿Quiénes están desarrollando esos uniformes? ¿Cómo se está Esto se habilitando? maneja a través de modelo desconcentrado, los uniformes se hace unas licitaciones a nivel de zonas de manera desconcentrada y cada zona procede a hacerlo por su parte. Ya, y en el caso, vamos ahora a textos escolares. En algunos casos se entregan gratuitamente, en otros se indica cuál es el texto que debe ser adquirido
en la lista de útiles. ¿Cómo están trabajando esa programación? Sí, en el caso de los textos escolares tenemos el sistema particular y el sistema fiscal. En el sistema fiscal nosotros proveemos los textos que, como les digo, con la buena noticia de que ya están repartiéndose en todas las escuelas, incluso antes de lo previsto, porque procedimos a la revisión del currículo, etcétera, etcétera, una cantidad de diálogos con todos los sectores de la sociedad para que los textos vengan como se había solicitado que sean revisados. Ya están circulando en las escuelas, pero los proveemos nosotros desde el Ministerio de Educación. Yeah. En el caso particular, se sugiere tanto en los dos casos una lista de útiles escolares y una lista que es básica, digamos, y se trata de apelar obviamente a que no haya especulación en el mercado. No es nuestra competencia regular en el mercado, pero trabajamos apoyando a las gobernaciones y a las intendencias si es que lo necesitan, dándoles información y todo lo demás para que ejerzan el control. No es nuestra competencia directa. Antes de ir a aquello, porque tenemos igual un par de datitos que nos dejó la intendenta de Pichincha, el tema de los contenidos, ¿cuánto y qué fue modificado para recordar a la ciudadanía? Sí, había justo de todas las posturas, había siempre el reclamo de queremos saber qué es lo que nuestros estudiantes, nuestros hijos están aprendiendo en el aula. Eso es un derecho que tiene toda familia y eso fue respetado y acogido. Procedimos entonces a ver todo el currículo, las partes que podían ser susceptibles de sesgos políticos o de violencia de algún tipo, que no se respete algún tipo de derecho de los niños o algo. En efecto, lo que encontramos más fue posibles sesgos políticos en, por ejemplo, 3 de sociales de bachillerato, en el que se usaban, por ejemplo, adjetivos en vez de hablar de una etapa política. Supongamos que en vez de decir la presidencia de tal época a tal época, se decía un adjetivo permanente que fue muy politizado y que podía inducir ya a una especie de sesgo. De acuerdo. Eso fue lo que se hizo y se quitó todo tipo de contenido en acuerdo con las editoriales de este tipo de adjetivos o predominios que pudieran llevar a hacerle más énfasis en una etapa que en otra, en vez de estudiar la historia toda completa desde varias perspectivas. ¿Quiénes hicieron esa evaluación? Desde el currículo, pero aparte de eso, es decir, desde la Secretaría de Fundamentos del Ministerio de Dirección de Currículo, pero lo hicimos incluso conjuntamente con la Mesa de Valores en el marco del Acuerdo Nacional de Educación. La Mesa de Valores está en Guayaquil, pero es muy representativa de todo el país. Y junto ¿quiénes con están ellos representando? Perdón. Anunciata Valdés es una de las dirigentes, hay dirigentes académicos, dirigentes gremiales, hay dirigentes de la sociedad civil. No políticos. No, para nada. En la Mesa de Valores no. Precisamente en el Acuerdo Nacional de Educación lo que se trata precisamente, y tienen la metodología hexagonal, como se llama, que haya representantes de por lo menos los 6 ámbitos diferentes, que es sociedad civil, empresariado, academia, Estado, etcétera, movimientos sociales, organizaciones sociales. Y con ellos se hizo un trabajo hasta técnico. Aquí está en pantalla. Esto dice el currículo en las destrezas con desempeño, el indicador de evaluación, lo cambiamos a esto, sí, perfecto, etcétera. Entonces fue un trabajo muy consensuado para tranquilidad precisamente de la sociedad, que como le digo es un derecho que hay que respetar. Muchas gracias, ministra. Ahora, en el ámbito en cambio de control, en efecto de lo que le compete a una intendencia de Pichincha, claro, nos han dicho que la lista de útiles que solicitó, que sugirió el Ministerio de Educación ha sido prácticamente respetada, no ha habido mayores complicaciones en este tema, no así en libros y en matrículas o costos de la educación privada. En estos 2 rubros, ¿cómo actuar? Sí, a ver, aquí hay diferentes cosas que se están tergiversando un poco nuevamente, y partamos de una disposición presidencial. El presidente en ningún momento, y eso quiero aclararlo primero que todo, el presidente y obviamente el gobierno y el Ministerio de Educación pero valora muy profundamente toda la colaboración del sector particular en educación, cuando toda esta contribución va en pro de la calidad educativa, y es muy, muy valorado, y han contado con todo el apoyo permanente para que sigan contribuyendo con la calidad de la educación en el país. Y eso se lo reconoce. Cuando el presidente emitió su disposición,
en ningún momento acusó a la educación particular de especulación. La primera parte, si uno vuelve a escuchar, que fue muy sintética, muy sintetizada, no sintética, pero sintetizada, la primera parte solamente dijo, se queda insubsistente el incremento y se conserva el del año electivo 2018-2019. Fue muy enfático en eso y eso lo acataremos, por supuesto, y como Ministerio de Educación hemos dejado un tiempo suficiente para precisamente empezar diálogos para explicarles a los sectores que no comprenden o que no quieren, porque los hemos llamado a mesas de trabajo para buscar mecanismos que sigan fomentando la calidad educativa, pero que al mismo tiempo no afecta el bienestar de las familias. Lastimosamente también creo que se ha ido cambiando la percepción y hay que volver a retomar qué es calidad de educación. La calidad de educación no está atada a un costo y eso tenemos que romperlo. La calidad de educación, y eso es lo que los colegios, muchos ya lo han hecho, y en esto también quiero reconocer la proactividad de muchos colegios y unidades educativas con las cuales se han comunicado con nosotros y nos han dicho, nosotros, a pesar de haber tenido ya la aprobación de la regulación de incrementar un 10%, como se lo hace cuando presentan los informes que lo justifican, por conciencia, solidaridad con las familias, porque mantenemos contacto permanente con las familias de nuestro colegio, no subimos este año. Nosotros nos autorregulamos, así que no se preocupen porque nosotros no tenemos que acatar la disposición, ya lo hicimos antes de que el presidente se pronuncie por autorregulación. Eso sería lo ideal. Lastimosamente no sucede en todos los casos por razones fundamentadas, porque sí, ellos tienen la queja en este momento que el ministerio emitió la autorización para el costo. Lo que evidencia que el ministerio más bien les ha estado dando más bien un margen bastante amplio precisamente de gestión. Pero ministra, ¿esto fue distorsión? O sea, ¿su cartera de Estado emitió el alza que luego fue derogada o la regulación? ¿Cómo fue? No, simplemente, y en eso tenemos que aclarar, todos los años hay un sistema de regulación de costos, todos los años. En eso se presentan los diferentes colegios particulares, van presentando sus informes que justifican por qué deben subir el siguiente año hasta el 10%, no pueden más del 10%. Y de acuerdo a los estudios y las justificaciones, el ministerio autoriza un 2, un 5 o un 10%. Y nuevamente, sí, en eso, y lo aclaro porque justamente ellos dicen, pero ya teníamos la regulación del ministerio. Sí, en efecto, este proceso empezó hace 2 meses y medio y se siguió el trámite. Sin embargo, hay situaciones en que las circunstancias rebasan un poco los procedimientos y las circunstancias sociales y económicas que estamos viviendo en un momento dado se volvieron anacrónicas con el tema de regulación de costos. Y por eso vino la disposición presidencial. Es una disposición presidencial y hay que recordar siempre que la Constitución lo enfatiza en varios de sus artículos, empezando por el 44, que el derecho mayor está siempre sobre el derecho menor y que el principal derecho de la Constitución es proteger el bienestar de las familias, los niños y los jóvenes y su desarrollo integral. Ya, es cierto que sí calificaron estos colegios particulares de improvisación al gobierno, pero lo que ellos preguntaban es ¿qué vamos a responder a los padres de familia? ¿Cómo deberían ellos ahora atender a este requerimiento del Estado? Sí, hemos hablado con ellos nuevamente y por eso incluso empezamos ahora ya las revisiones de los colegios que no están acatando, porque finalmente es una disposición presidencial y lo vuelvo a insistir, sí, y como tal hay que acatarlo. Simplemente aquellos colegios, como ya se han pronunciado afortunadamente la mayoría, quiero decir que el problema de los que no desean acatar está muy focalizado en Quito, no en el resto del país. Hemos conversado con todas las zonas, está muy focalizado en Quito y en aproximadamente 30 escuelas, 40 escuelas, no más. Hemos recibido una cantidad de informes, nos van informando los diferentes colegios y nos dicen, sí, se emitió ya el oficio tal a los padres de familia en los que se les dice, se acata la disposición presidencial y la circular que emitió el Ministerio de Educación el 5 de septiembre, se les será entregado el excedente de matrícula de este año lectivo cobrado, se les será entregado en una nota de crédito. Cada colegio dispone si es en el primer mes, si es a lo largo del año lectivo, dependiendo si fue mucho el excedente o no.
Ellos disponen y en eso les dejamos, pero en el marco de este año lectivo. Entonces, la mayoría de colegios ya están simplemente mandando un informe rápido a los padres de cómo van a proceder en la devolución y ya tranquilizar a las familias. Porque aquí también solicito, y nuevamente es una cadena de valoración, así como el Estado y el gobierno, el presidente, el Ministerio de Educación valora al sector particular cuando contribuye con la calidad de la educación, de la misma manera es importante que las familias también valoren a sus colegios por el esfuerzo que hacen por esta calidad. Los colegios se sienten presionados a incrementar costos para satisfacer las demandas de las familias de queremos más infraestructura, queremos más canchas. También las familias han atado y asociado costo con calidad. Y eso quisiera que las familias entiendan que, como lo dijo un colegio muy bien al inicio de clases, les dijo, no les vamos a dar los que le habíamos prometido este año en canchas, infraestructura y demás, pero acá, y compréndanos por favor que no por eso vamos a mermar la calidad, pero a cambio de eso, acatamos lo que dice la disposición del presidente porque somos solidarios en cambio al bienestar de las familias. Entonces creo que es un trabajo conjunto de los diferentes segmentos de la sociedad. Estamos atravesando una situación difícil económica y social para todas las familias del Ecuador. ¿Por qué no juntamos hombros y salimos de esta circunstancia más fortalecidos en pro de la calidad de la educación? Ya, ministra, usted puso en contexto las palabras del presidente de la República, pero hay justamente un segundo componente. La frase completa es: he dispuesto que se deje insubsistente cualquier aumento a matrículas y pensiones en colegios privados. Esto aclarado por la ministra. La segunda parte: hay negocios que han elevado ilegal e inmoralmente los precios de textos y útiles escolares. No lo vamos a permitir, dijo en su momento el presidente. En los textos escolares, que es lo que le había comentado la Intendencia de Policía de Pichincha, nos ha confirmado que allí es donde más quejas y denuncias ha recibido. ¿Qué se está haciendo? Ahí nuevamente realmente es el sector que no nos atañe y no es nuestra competencia. Y por eso nosotros justamente trabajamos con textos. Ellos dijeron que los libros les corresponde a ustedes, que ellos no tienen nada que hacer, ellos solamente vigilan lo que es útiles escolares. Y nos dijo, pregunta el Ministerio de Educación en el caso de textos y de libros, digamos. Claro, los textos, las escuelas fiscales reciben los textos del Estado. Sí, pero en el caso de los particulares. Y en el caso de los particulares, ellos tienen la opción. Y yo le digo, por ejemplo, este fin de semana una madre me decía, mi hija está entrando a educación inicial, tiene 3 años. Le han pedido en la escuela que ella entra, particular, $60 para cuentos. Yo digo, en el mercado, yo sé, porque nosotros trabajamos en un proyecto anteriormente, antes de yo ingresar al ministerio, donde donábamos textos para los colegios y encontrábamos editoriales nacionales que nos proveían de cuentos maravillosos por $4 y $5. ¿Por qué tienen que justo asignar los textos más caros del mercado a los padres y a las familias? Y ahí es cuando justo convocamos a que haya más diálogo entre las escuelas y las familias y un poco conversar más en pro de la calidad. Y nuevamente, no es que por eso vamos a pedirles que compren textos que sean de baja calidad, no, pero el costo no está siempre atado a la calidad y eso es lo que tenemos que retomar y volver a recuperar el norte de qué es calidad educativa. Ya, pero díganos, ¿qué se hace en esos casos? Sí, en esos casos nuevamente, apelar a precisamente que no es momento de especular, no es momento de especular con una necesidad de las familias. O sea, pero son otras instancias, Defensoría del Pueblo. Eso, exactamente, son otras instancias, Defensoría del Pueblo, las intendencias, las gobernaciones. Nosotros en eso no entramos en la regulación de costos, pero apelamos profundamente a eso, a que se retome qué es calidad de educación. Ahí hay un vacío en defensa del consumidor, ministra, a propósito que lo hemos detectado y pasa por otra discusión entonces, ministra. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y quisiera por favor nos cuente cuáles son los retos que se plantean inmediatamente ahora. Bueno, solamente para terminar justo el reto que tenemos en cuanto a la disposición presidencial, sí queremos anunciar que empezaremos ya ahora sí la ruta de revisiones en el sentido de que ya hemos dejado una semana de plazo para que tomen sus decisiones, para que resuelvan la situación y puedan dar mecanismos de devolución del excedente de matrícula. En adelante ya simplemente pasaremos a hacer auditorías basadas en los estándares educativos a aquellas instituciones que no están acatando. Y lo que haremos es simplemente trabajar en el marco de nuestras competencias. Nosotros no vamos a sancionar este año porque en efecto, nuevamente lo digo, no nosotros mismos aprobamos la regulación, pero en cambio sí podemos pedir una revisión de hasta los 5 últimos años
de los costos para ver cómo los colegios han cumplido con las regulaciones del ministerio. Ya. Y en eso convocamos a que por favor las unidades educativas colaboren y más bien acaten la disposición presidencial. No queremos diálogo, queremos acuerdos, queremos trabajar en pro de la calidad. Ya, ministra, y si es que hay unidades educativas que dicen, ya con ese presupuesto nosotros planificamos, contratamos obras, contratamos esto, el otro, entonces, ¿quién nos va a devolver? Usted sabe, porque todos en la familia, a nivel personal, etcétera, hay momentos en que decimos, no puedo continuar con la iniciativa que había pensado, sea construir, sea comprar, sea empezar un pequeño negocio, micro, mediano, porque no es el momento. Ya, así es. para solventar. En este momento hay que pensar en otras prioridades, que es el bienestar y todos juntos salir adelante. Ya. 3 ejes de su gestión. Mis 4 ejes de mi 4, gestión. ya. El 1 es calidad, justamente volver a retomar lo que es verdadera calidad de la educación, relevante, significativa. Inclusión, que todos podamos acceder al sistema de educación. Equidad, que tengamos la oportunidad de acuerdo a nuestros contextos y necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.